¿De qué? Brujas. La casa de Mira. brujas. ¿Cómo, En o sea, España. cómo te envolvieron a ti? ¿Por qué te Wow. convertiste tú en el blanco de ataque en un momento dado? O sea, y de parte de la sucursal de Nueva York. Estamos hablando que el cuerpo Sí. gobernante te puso a ti como el most wanted, tú sabes, el más buscado, después de France. De hecho, que no se me vaya a olvidar, yo tengo el gran honor, creo que soy la única persona que el cuerpo gobernante expulsó directamente. La expulsión mía lo firmaron ellos. Y a mí nunca me expulsaron. Perdón, un comité. Vamos a hablar de eso en detalle, ¿está bien? Pero cuéntanos. Pero vamos al principio. En España, yo creo que había creado un ambiente muy bueno, bastante sano, en donde quiera que yo iba. Y yo era muy amigo de estimular el amor, la compasión, ¿sabes? Yo no era un tipo estricto, rígido. Enrique puede comentar su visión sobre mi persona, ¿verdad? Pero sí, yo decía lo que hacía la Watchtower. Yo enseñaba lo que decía la Watchtower. Sí. Sí. ¿Qué decía Enrique? Sí, eras una persona para el puesto que yo te veía desde joven, ¿no? Porque yo te veía como un importante de la organización. Entonces, a pesar de verte en esa posición, yo cuando te veía rodeándote de personas y en el trato entre ellas, yo te veía una persona afable. Afable quiere decir, pues, hable de buen trato, no un dictador. Esa era mi visión del sí. Y como dije en una ocasión, esa es mi personalidad. Ese tipo de persona es la que generalmente se convierte en enemiga del Estado, por decirlo así. Entonces, pues, yo todo el tiempo estaba animando a que fueran bondadosos, comprensivos. He hecho mis últimos 4 años, yo era el conductor de la escuela de los ancianos. Y ahí la énfasis mía era: no sean legalistas, vean cada caso como es y sean amorosos. Bueno, yo creo que teníamos un pequeño paraíso espiritual allí, en lo que a mí respectaba, porque siempre estimulaba el amor y la compasión. Voy a Brooklyn y aquello era una olla de grillos, dicen en Puerto Rico. Una olla de grillos, aquello era una pelea, una lucha por posiciones. Yo no tenía problema porque llegué en paracaídas allí a traducir. Tony también traducía, estábamos trabajando en oficina, lo que sí que trabajaba muchas horas. Pero era como dice ahora Rafa, que habían de momento 9 traductores, y allí lo hacíamos entre 4, y yo era el más nuevo, no era tan rápido. O sea, había mucho trabajo y trabajábamos los fines de semana. Pero había mucho sufrimiento y muchos jóvenes se me acercaban. Como yo les daba chistes y charlaba con ellos, les hablaba de la salsa, etcétera, etcétera, pues venían a donde mí a contarme sus penas, cómo los maltrataban, por ser hispanos y por ser jóvenes. Y por ser negro. Y algunos negros. Y me hablaban porque uno se lo hacía al otro y generalmente yo me quedaba en la mesa después del desayuno y hablábamos después de la cena y me daban sus quejas. Y de vez en cuando yo hablaba con Cristóbal Sánchez, que estaba al lado mío, era un traductor de experiencia muy bueno, él cubano, trabajaba con la Despertar. Y yo le decía: pero Cristóbal, aquí no es el Espíritu Santo, punto. No hay Espíritu Santo aquí. Esto es un negocio, esto es un lugar cruel. Y él me decía: bueno, Néstor, sí, tal. Pero eso es lo que hay, es el sistema. O sea que uno siempre trata de... eso es lo que se llama esa disonancia intelectual, de buscar las excusas. Quieren justificar lo que ocurre simplemente a favor de la organización. Exactamente. Pasó el tiempo, 1 año, 2 años, y en el tercer año, un día yo le digo ya Tony y yo habíamos empezado a hablar de irnos de Betel. Ya la presión para Tony era muy fuerte. Mucho trabajo, mucho chisme, maltratos. Ella sufrió, está en el libro ella contó su historia de
cómo la maltrataba otra por la luz, por el consumo de luz. Bueno, la cuestión es que habíamos puesto una nota de irnos, de regresar a Puerto Rico. Queríamos dejar Betel. Pero la verdadera razón era que no estábamos contentos. Yo veía demasiadas cosas allí. Y un día le digo a Cristóbal, de luego, esto aquí no hay Espíritu Santo. Punto. No lo hay. Aquí no fluye el Espíritu Santo. Y él me dice, Néstor, habla con René Vázquez. Raymond Flores le ha dicho algunas cosas que no sé si Raymond querrá hablar o qué, pero son bien fuertes. Pero yo no te las voy a decir. René me habló el otro día, habla con René. Llamé a René, allí mismo, un teléfono que había en una columna, llamo a René y René me dice, sí, hay cosas muy fuertes, pero háblate con Raymond, que él es el que me las dijo a mí y él te dirá. Llamo a Raymond ahí mismo y Raymond me dice, sí, Néstor, podemos sentarnos y hablar. Hay muchas cosas que la sociedad enseña que no son correctas. Me lo tiró directamente. No son correctas y tendríamos que sentarnos y hablarnos. Yo te explico. Y yo le digo, pero dime una por lo menos. Que quiero ahora tener la mente. Yo tengo una mente muy inquisitiva, ¿verdad? Y me dijo, mira, lo de que solamente los 144,000 van al cielo, no es cierto. Eso no lo dice la Biblia, eso no es lo que dice. Me dice, léete Romanos 8, de lo que hablamos, y piensa, a ver si tú te identificas con ese grupo. Porque el apóstol estaba hablando a todos los cristianos, no a un grupito nada más. Y la oferta era ir al cielo, todos ellos. Y yo le digo, sí, es cierto, yo sé lo que dice allí, pero entonces eso tiene que ver con otras enseñanzas como lo del esclavo fiel y discreto. Dice, eso es otra cosa que se han inventado, que no es así. Y yo digo, caramba. El capítulo 8, entonces yo le dije, pues vamos a hacer una cosa, ven a casa, o sea, al apartamento, otro día, no sé qué día era, pero ven con Cintia, su esposa, y cenamos allí y hablamos. Y me dice, pues chévere. Bueno, eso de chévere lo pongo yo. De acuerdo. Nos vemos tal día y entonces pues quedamos en reunirnos ese día. Mientras tanto yo me puse a leer y a buscar y digo, pero espérate, esto no es así. Y le cuento a Tony y Tony dice, pues es verdad. Y volví a repasar, miré más cosas y detalles y busqué lo del esclavo fiel y discreto, que en ningún momento decía que era un grupo que iba a dirigir a los demás, etcétera, etcétera. Y yo dije, espérate, esto es una mentira. Esto no es cierto. Y si esto es mentira, ahí se cae todo, porque todo se basa en la autoridad del esclavo fiel y discreto. Ajá. ¿Qué me dice, Michael? No te oigo. Que siga. Sí. Entonces, cada noche veía más y hablaba con René, hablaba con Cristóbal y empezaron a darme más información de lo que Raymond les había dicho a ellos antes. Y yo dije, espérate, esto está mal, y pedí unas vacaciones. Ya yo había enviado unos baúles que creaban allí de madera con cosas mías para Puerto Rico, porque nos íbamos a ir. Los había enviado y llegó el día, vino Raymond al apartamento, nos sentamos, comimos y él se desbordó. Me habló todo, pero siempre fue muy cuidadoso en decirme, Néstor, yo no te estoy diciendo que esto es así, tú míralo y tú obsérvalo y tú llegas a tus conclusiones, ¿verdad? No quiero, ¿cómo se llama? Endoctrinarte o decirte, deja la religión, deja esto, porque él seguía muy testigo de Jehová. Tengo una pregunta. Cogimos vacaciones 2 semanas, vinimos a Puerto Rico. Espera, tengo una pregunta. Cuando él habló contigo en ese momento, ¿tú notaste en él un espíritu de rebelión, de destruir, vamos a tomar a la secta? ¿O estaba preocupado él? ¿Cómo lo notaste?
Nunca, nunca. Él no tenía ningún deseo de rebelarse contra la Watchtower ni nada. Él quería que el cuerpo gobernante llegara a las conclusiones y lo sacaran ellos. Porque, por ejemplo, Dunlap había estado detrás del asunto de que no un individuo dirigiera la organización, sino el grupo. Y entonces utilizó o sea, él y Raymond eran muy amigos. Y entonces Raymond fue el vocalista para llevarlo y lanzarlo. Que eso es una historia muy sucia, todo lo que pasó ahí. Y ahora eso era lo que él me proyectaba. O sea, que él esperaba que en su momento Jehová inspirara a estos individuos para que ellos cambiaran esas enseñanzas. Yo no sé si ustedes leyeron el libro de Santiago, aquel librito que se publicó. Comentarios sobre nosotros la trabajamos la traducción de ese libro. Sí, en ese libro trabajamos nosotros traducirlo, que luego lo quitaron, me enteré. Y ese libro lo escribió Dunlap, Ed Dunlap. Era un comentario precioso del libro de Santiago, bien hecho. Dunlap era un intelectual. Ese libro me abrió los ojos a mí sobre la organización misma. Okay. Sobre la organización misma. Por eso lo quitaron, porque dejaba de ver muchas cosas. Exactamente. Entonces, esa era la actitud de Raymond, tú sabes, hablar. No era de predicarme y enseñarme, esto es así. Jamás dijo, esto es así. Yo creo que esto es así y esto, yo lo veo así, pero a mí me abrió los ojos. Y lo creo que se lo comenté, le dije, pues entonces, Raymond, todo es una mentira, todo esto está mal. Y dice, eso es lo que hay. No llegamos a que, sí, esto es una mentira. O sea, pero que pues yo todavía no lo había seguido en mi mente. Exacto. Sí, eso. Okay. Esto es lo que hay. Es lo que hay. Yo creo que el problema... Cuando vine a Puerto Rico, me traje la Biblia de Galaad, la que uno estudia allí, que es bien gruesa, con letras grandes, y busqué y rebusqué, y me acuerdo que le dije un día a Tony, vámonos de aquí. Nosotros habíamos pensado volver a Puerto Rico, ir a alguna congregación, y poco a poco. Queríamos volver a España. De hecho, pensamos primeramente, la primera opción era volver a España, pero no teníamos el dinero, y trámites legales, etcétera. Así que volvimos a Puerto Rico. Y entonces, volvemos, terminamos y nos venimos. Cuando regresé, explotó la bomba. Ya cuando llegamos éramos otras personas completamente distintas. Ya, y algo que me afectó es que muchos han hablado de que la doctrina de la Trinidad, que la doctrina de esto, la doctrina del otro. Oye, yo no busqué ninguna doctrina. Cuando yo vi que aquello de los 144,000 y el resto ungido era falso, yo dije, pues no tienen autoridad ninguna para enseñarme a mí, no son nombrados por Dios para... Entonces, todo lo que enseñan es falso. Aún, por ejemplo, aún si esta doctrina es cierta, no importa, la organización es falsa. Y ya, estaba fuera. Pero entonces la cacería de brujas. Eso. Cuéntanos, por favor, cuéntanos, por favor, ¿qué pasó cuando llegaste de tus vacaciones de Puerto Rico después de esta conversación que tuviste con Raymond y llegaste a Bethel, ya con el plan de irte? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta llegada? Enrique, ¿te iba a decir algo? Bueno, iba a preguntar, lo que le ocurrió a Raymond era que estaba estudiando a fondo para crear el libro Perspicacia, tal vez. ¿Cuál libro? No Perspicacia, ayuda para entender la Biblia. Perdón, ese, ayuda para entender la Biblia. Sí, ya se estaba publicado. Lo que le pasó a Raymond es que había un individuo, Dunlap, había otro más, ¿cómo se llama? Aquel que era pelirrojo. Había otro más que realmente tenían cabeza y pensaban.
Porque recuerda que en los testigos de Jehová, en cualquier culto, cualquier secta, tú dejas de pensar autónomamente. Ya tú sigues. Y si tienes un pensamiento, una idea, tú dices, y vuelves. Te pones a tono con esa organización y con la enseñanza. Pero ellos hablaban, discutían y veían. Mira, te doy un ejemplo brevemente. La predicación de casa en casa. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Puerto Rico, en mi mente me siento en España, que fui la primera ocasión que vine a Puerto Rico de vacaciones, parking, allá en la sucursal. Néstor, dime, ¿hay alguna información nueva? ¿Hay algo sobre la predicación de casa en casa? Digo, no. Y me dice, es que he hablado con varios siervos de sucursal y todos opinamos que no hay base bíblica, que esto, que lo otro. Digo, sí, pero no hay nada nuevo. Había muchas ideas entre los superintendentes de congregación, de sucursal, de circuito distintos, pero nadie se atrevía a decir nada ni a promoverla. Usted está hablando de Ronald Parkin. Sí, Ronald Parkin. Sí, que era fabuloso ese individuo. Después de Ivan Truman, él era el secretario prácticamente de la sucursal. De hecho, pero Parkin fue el superintendente de sucursal por años. Okay. Él era el manda más. Pero ahora con los arreglos que hubo, no sé qué pasó, pero Parkin era el hombre allí. Okay. Él era el que... Él y Truman eran los que estaban ahí. Truman era un poquito así medio rarito. Dormido. Yo lo conocí bien a Truman. Conocí a Truman bien. Cuando una vez estaba en el distrito me visitó. Y tuve una semana en Puerto Rico con nosotros, viviendo. Y un hombre un poquito enfermo mentalmente, muy estrecho mentalmente, muy legalista. Pero bueno. Cuéntale lo de la cerveza. Eso está en el libro de la cerveza. Lo de la predicación. Sí, cuando volví con una mente nueva y que me sentía libre. No era el mismo Néstor de antes. Ahora era libre. En el libro yo menciono que mi padre siempre calcó de niño ser libre. Y siempre me acuerdo que él no era religioso ni cristiano ni nada. Él siempre decía, ama a tu Dios y serás libre. Y ama a tu Dios. Y era la mejor persona que yo conocí en mi vida. Un tipo buena gente. Bueno, de verdad. Y él nos habló siempre de ser libre. No dejes que nadie te controle. Tú controla. Mi hermana trató de meterlo a testigo de Jehová y él ni para nadie. Muy amable, muy buena gente, pero... Y entonces volví a Betel, otra persona. Pero imagínate tú cómo llegamos allí, Tony y yo. Y rápido a los días empezaron los juicios. No duramos mucho. Porque como enseguida fue la comida con Franz. No, eso había sido antes de irnos. Y entonces, pues, ya rápido empezaron los juicios, que ahí es todo el capítulo. Pero el mexicano nos vino a visitar. Sí. Varias personas nos dieron lo que en inglés llaman hints, una orejita. Y el que estuvo en España. Personas de la oficina de Betel. Hubo otro del Writing Department, del departamento de escritores, que me dijo, Néstor, cuídate. Y hubo otro que en un momento dado me dijo, personas que estaban en posiciones altas, que nos conocían, me dijo, Néstor, ¿por qué tú te quieres ir de aquí? Si aquí lo tienes todo. Tú vas a tener ya 40 años y te vas a ir al mundo a buscar trabajo y empezar otra vez. Y aquí lo tienes todo, estás hecho. Nosotros vivíamos en una habitación frente al río. Teníamos, el vecino nuestro era un miembro del cuerpo gobernante, Klein, un enfermo mental, alcohólico. O sea, estábamos en el piso de los grandes, por los años de seniority. Y entonces te vas ahí. Y varios me dieron toquecitos que yo le decía a Tony, la cosa está ardiendo entonces, esto está mal. No sé qué está pasando, pero estamos mal. Pero ¿por qué te dieron algún hint? ¿Por qué te dieron algún tironcito de oreja? ¿A raíz de qué? Porque ya se sabía, ok. Lo que pasa es que nosotros fuimos allí le decíamos la comisaría, donde vendían comida a los de Betel, que vendían cositas.
que tú podías comprar una lata de tomate, pedir carne y te la traían. Déjame, En Puerto Rico le llamaban el economato. Ya. Comisaría también le dicen acá la población penal latina de Estados Unidos a cuando están en la cárcel y se venden algunas cosas. Ya. Pues yo no sé, de allí decían de comisaría, la comisaría, ¿verdad? Con un colmadito. Un colmadito, una barbería, un salón de belleza, cosas así. Ajá. Y habíamos comprado un trozo de carne. Unos steaks. Exacto, unos filetes. Y algunas cosas para la comida. Allá me iba a comprar el vino. Y había una muchacha, ya una mujer madura, pero una solterona que era muy amiga de Nor y de los grandes, que trabajaba en el switchboard, operadora de, ¿cómo dice?, de teléfono, en aquel entonces. Y había hecho amistad con Tony, y Tony lo comentó como si nada, mañana viene Raymond para la habitación, y compré esto y esto y esto y esto. Y se ve que ella lo dijo, porque ya se estaba rumorando que Raymond estaba en una campaña de sedición, y entonces ahora éramos nosotros también parte, y ahí ataron mi relación con Raymond y la disidencia, la apostasía. Y la llamada de René. Ok, es cierto. Sí. Otro evento fue que René se entusiasmó con todo esto, lo puso. Ustedes saben quién es René Vázquez, ¿verdad? René Vázquez, ¿tú lo conoces, Michael? También es misionero en España. No te lo digo. Que tienes el micrófono apagado. Ok, ahora. No, ¿sale él en el libro, René Vázquez? Sí. Es como la persona latina, el contacto hispano que él tenía y que lo acusaba. De Raymond y en el mío. Claro, pero de ahí te voy a preguntar algo, pero termina tu idea y te voy a preguntar algo. Dale. Ok. René Vázquez fue a quien Cristóbal me dijo, habla con René. Y yo hablé con René. René es yo digo muchacho, a la edad mía y ahora, acá era de mi edad. René es puertorriqueño, se había vivido en Nueva York, fue a España de misionero, allá fue un siervo de distrito, y ahora tenía un negocio de Shackley. Y venía toda la semana, 1 o 2 días, a ayudar en el departamento de traducción o el departamento de servicio. Y entonces, cuando Raymond iba de viaje, como eran amigos, él lo llevaba al aeropuerto, lo iba a buscar. Y también a Harley Miller, del departamento de servicio, habían hecho muy buena amistad. Harley Miller era el encargado del Service Department, el departamento de servicio, el departamento que breva con las congregaciones. Pues René habló con un superintendente de congregación, de nombre Godínez. Y Cristóbal también había hablado con Godínez. Y Godínez llamó a Betel y me metió a mí. Pero yo no había hablado con nadie. O sea, contra mí no había nada, fíjate. Yo no dije nunca nada de nada. Todo fue con Tony y con Cristóbal, con Raymond y con René. Nadie más. Como los mismos nazis, a imitarlo. Nazis, muchachos. Es que era un corto de un nazi. Es posible que sea un niño. La cuestión es que Margie, que era la operadora, habla con alguien de lo que la reunión que teníamos con Raymond, que habíamos tenido con Raymond. Entonces, un día empezamos ahora la novela. Un día nosotros estábamos, digamos, aquí, Cristal de frente, de lado, y veo que vienen 2 o 3 tipo películas como las Gestapo, mafiosos, y van a donde Cristóbal. Y de momento veo a Cristóbal que sale para allá. Y yo, ¿esto qué es? Y Norma, la esposa de Cristóbal. Van para allá y ¡guap! Al rato, como la hora y pico, y vienen de vuelta. Nosotros habíamos seguido trabajando, todo el mundo, y entraron con una cara terrible. Y ahí vienen a donde mí. Tú dile a tu esposa que vengan
queremos hablar con ustedes. Pero así, bien fuerte. Entonces yo digo, Tony, quieren hablar con nosotros. Vamos para allá. Yo voy tranquilitamente para allá, nos sentamos. Me acuerdo de uno de ellos, Tim de apellido, que casi siempre se quedó sentado en la mesa, tipo cowboy, así, esa pose que tú pones, trepas el pie y te sientas así muy inquisitivamente. Y empezaron a hacernos preguntas. Y rápidamente amenazando con expulsión. Queremos saber tu relación con Raymond France, del movimiento apóstata que tienen y toda la conversación que ustedes tuvieron. Y yo digo, ¿pero qué conversación de apostasía? ¿De qué? Aquí no hay ningún movimiento de apostasía. Le hacían preguntas a Tony y a mí. Como no podían llegar a nada, daban vueltas y vueltas. Entonces lo amenazaron, si tú no cooperas con el cuerpo gobernante, te expulsamos. Todo el tiempo se escudaban con el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante quiere saber, el cuerpo gobernante nos nombró y había un miembro del cuerpo gobernante allí, Dan Sidlick. No sé si alguno de ustedes lo conoció. Otro charlatán. Cuando Galá, yo estaba en su congregación, donde iba Dan Sidlick, nos conocíamos. Yeah. Ese sí que era conocernos, tú sabes, no había una amistad, pero él sabía quién era yo y quién era Tony, nos veíamos y nos saludábamos y realmente me trataron mal. Yo me sentí tan indignado. Toda mi vida yo estimulando a otros ancianos a que traten bien a los demás, a que sean positivos, que se pongan en su lugar, y aquí me tratan como basura. De hecho, hubo un día que me trataron tan mal que yo le tuve que decir a uno de ellos, cuidado, aquí yo soy tan anciano como tú, yo soy anciano de Betel y tú también, así que tú me tienes que respetar, no me puedes hablar de ese modo. Ellos hicieron preguntas por cuánto lado había y yo les contestaba lo que podía, pero de la conversación con Raymond se lo dije, mi conversación con Raymond es privada, se basa en una amistad, conversación privada y no le puedo decir. Lo único que le puedo decir es que Raymond no está organizando ninguna religión, no está organizando ningún movimiento apóstata, no está organizando ninguna rebelión, ni enseñando nada. ¿Por qué no le preguntan a él? Pregúntale a él. Raymond estaba de vacaciones. Tú le dijiste el texto bíblico, si tu hermano... Sí. Le cité el texto de que si tu hermano comete un error, ve a él y aclárenlo. Hablen con él. Yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije, Raymond es un individuo íntegro y honrado. Es un ser humano en todo el sentido de la palabra. Hablen con él. Él les dirá. Pero no hablaban con él. El jueves yo estaba ya, de verdad que... Eso era todos los días. Porque eso fue todos los días. Y la presión no bajaba. ¿Cuánto duraba la sesión de interrogación? Imagino hora y media por ahí. Yo no recuerdo bien, pero eran largas. Para mí eran eternas. Porque era duro psicológicamente. Pero la segunda tú dijiste que yo me... Sí. La primera, Tony estuvo. La segunda, Cristóbal y yo habíamos hablado y me dijo, yo le voy a decir que no traigan a mi esposa aquí. Ella sufrió demasiado. Oye, buena idea. Pero la segunda, cuando estuvimos allí, yo le dije, yo no quiero que Tony esté aquí. Está bien que se vaya. Y no volvieron a invitarla más. Yo no quiero que esté ella porque es demasiado fuerte esto. Pueden preguntarme a mí, yo les digo. Entonces, el jueves, de verdad que ya yo me sentía como tan presionado. Llamé a Raymond, donde estaba él de vacaciones. Y le dije, Raymond, esto es... O sea, yo estaba como a ver si él me podía ayudar o algo. Déjenme tranquilo. Y ya todo el mundo me miraba. Digo, todo el mundo. ¿Sabes? La gente de arriba, pues, que los veía en el pasillo, en la cafetería, te miraban. Esto se está poniendo sumamente difícil. Esta gente lo que tiene es una desesperación contra ti. Quieren que yo hable y no voy a hablar. Entonces Raymond me dijo, Néstor, no te compliques la vida, dile lo que hablamos. Pues si yo se lo he dicho a ellos, ellos saben lo que hay. Díselo.
No, yo no voy a hablar porque eso va en contra de mi integridad como individuo. O sea, como ser humano, si yo les digo a ellos eso, después que he dicho que no y después que me han amenazado, es como quebrantarme, estaba escondiendo algo. Y mi sentido de ser humano no me lo permite. Me dicen esto, yo no sé lo que van a hacer ellos, pero yo no dudo nada. Así que no te hagas daño. Ese era Raymond Franz. Dile cualquier cosa, olvídate. Me acuerdo que terminé la conversación con él en un teléfono público, subí a la habitación, no había celulares allí. Y entonces, pues, pensé, yo dije, no, esto no va a terminar mal, pero vamos para adelante. Y yo dije, Tony, ¿tú estás de acuerdo? Esto no, pues, vamos para adelante. El viernes me llamaron, otra vez volvieron, a Cristóbal lo expulsaron, lo llamaron al primero, fue, le expulsaron, a él y a la esposa. Cuando me llaman a nosotros, digo a mí, que otra vez me dan la oportunidad para que recapacite y que abiertamente di lo que has hablado con Remo, ya eso era el asunto. Y dije que no, bueno, pues estás expulsado y lo voy a firmar el cuerpo gobernante de tu carta y si alguna vez tú quieres volver, no puedes escribirle a ninguna congregación. Tienes que escribir directamente al cuerpo gobernante y mostrar tu arrepentimiento. No pienso volver. Y me acuerdo que aquello me caló. Uno de aquellos charlatanes me dice, tú vas a terminar loco por ahí, como los del esclavo malo, con altoparlantes y cosas, hablando en contra de nosotros. Y yo dije, ey. Cuando hables conmigo, trátame con respeto. No me hables de ese modo. No me gusta. Y ahí terminamos. Se pusieron de pie. Estás expulsado. Eso fue viernes por la tarde. Y ahí está. Pero a mí no me expulsaron. A Tony no le expulsaron. Wow. O sea, Tony... Ahora voy a contar algo más. Perdón, no, disculpa, no te voy a interrumpir. Dale. No, dime. Mi pregunta es la siguiente. Siempre me ha llamado la atención, primero que nada, ¿por qué tú no sales mencionado en el libro Crisis de Conciencia como debería salir? ¿Por qué no? ¿Sabes tú por qué? No te entendí. ¿Por qué Raymond Franz no te menciona a ti más como deberías estar en la historia? Esa pregunta es un poquito dura. No, dime, yo le dije que ahora se va. Yo le dije, yo te contesto. Yo le dije que no lo hiciera y lo hizo. Escribí un poco. Lo que pasa es que mucho de todo este temor que yo tenía y el sufrimiento era por los padres de Tony. El papá de Tony, el papá era superintendente del circuito allá en Atlanta y ella ha sido profesor especial y Rafa, ¿cómo tú conoces a Cándido Arroyo? Me acuerdo de su nombre. Cándido Arroyo era el papá de Tony. Entonces yo no quería meterlos en lío, que ellos sufrieran, tontería, pues después ellos me expulsaron a mí y él murió y no volvimos a hablar jamás en la vida. Okay. Ni dirigirnos la palabra. Okay. Pero pensando en ellos y pensando que yo no quería seguir con esta lucha, le dije a Raymond que no me metieran en ese lío a mí. Yo estaba fuera ya. Yo me salí. Pero él me metió siempre, puso un poquito, porque a él le dolió mucho el hecho de que yo lo hice por él. O sea, por decirlo así, mi expulsión fue por protegerlo a él, porque nunca me preguntaron si yo creía o no. Era el asunto de endeudado contigo. Se sentía endeudado contigo de alguna forma. Sí, ella le dolió mucho. Y entonces el asunto de que me usaran como un chivo expiatorio, tú sabes, que no encontraron nada después. Yo solo decía, es que no hay nada, Raymond no está envuelto en nada, ni yo, ni René, porque ellos me hablaron de René, de Cristóbal, ninguno ha dicho nada, nadie, pero Godínez ya lo había dicho. Claro. Tengo una, ahora que Raymond lo organizó. Perfecto. Ahora va mi segunda pregunta. Tiene que ver con la primera. Mira, cuando uno lee el libro Crece de Conciencia y ve el proceso del desarrollo de esta casa de brujas, tú te das cuenta de que ocurre solo y después del derrocamiento
de la figura principal, que era Franz, y la sucesión natural que iba a ser Raymond Franz, perdón, Frederick Franz. O sea, estaba Nor, y esa estructura de poder se cortó, y después la sucesión natural era el seguidor, que era Frederick Franz. ¿Tú crees que Frederick Franz armó todo este asunto como la ira que él sentía porque fue despojado del poder que tenía, que él buscó desde tiempo antes hacer este tipo de manipulación? No sé qué decirte, pero ellos querían destruir a Raymond, definitivamente. Raymond era una espina para ellos. Raymond era una espina para ellos. Y ellos sabían que Raymond tenía a otros detrás de él, como a Dunlap, que lo maltrataron hasta más no poder. Y entonces, pues, querían salir de él. Y no sé por qué no lo hicieron, él mismo me lo decía, Raymond, no. O sea, se estaban cuidando por el prestigio ante el mundo. Esa organización, esos ungidos allí que viven en un paraíso espiritual, y sin duda tenían ese temor. Pero... Y tampoco me expulsaron. Y a Tony no le expulsaron. No sé cuál sería su idea, si era dividirnos o qué, pero no lo hicieron. O sea, que lo que entonces, fíjate tú, que el Freddy Franz no hacía nada de organización en cuanto a lo que tú mencionaste. Freddy Franz no hacía nada. Lo de él era escribir y buscarse ideas locas y aquí y allá y escribirlas como que tenía una comunicación directa con Dios. Henschel era el hombre allí, después de Nor, que después llegó a ser presidente. Henschel era un tipo más amable. Y la mujer estaba loca, así que... Raymond Franz pensaba que si no hubiese estado vivo, eso no hubiese ocurrido. Yo no estoy de acuerdo. Porque ella había unas políticas y unas cosas que tú nunca sabías por dónde iban los tiros. Y cuando hablaban con otros que estaban por allí cercanos, muchas veces era difícil saberlo, era una intriga constante. Y entonces, ahora que no había muerto, pues entonces ahora era intriga de verdad. ¿Quién asumió el poder? Porque no tenía varios, se le llamaban secretarios, que eran más que secretarios, eran los que escribían las cartas que él dictaba, pero que eran individuos que estaban al tanto de la Organización Mundial y eran los que trataban muchos asuntos con los sucursales. Estaba bien organizado el asunto, pero bien organizado, de un modo policíaco al detalle. ¿Tuviste? Al detalle, no sabía todo, pero todo. Néstor, en ese momento, ¿quién ponía y quitaba los presidentes? Realmente, ¿cómo se llegaba? Porque sí tenemos muy claro que Rutherford sí fue presidente porque había comprado una serie de bonos y tenía una mayoría de acciones. Pero posteriormente, ¿cómo se llegaba al control de la organización? En el caso de Nor se dice que era tan hábil, tan capacitado, que los que formaban la junta, ellos le llamaban The Board of Directors, la junta de directores lo nombró a él, unánimemente. O sea, se ve que se destacó sobre aquello y ellos lo nombraron. Es lo que se dice. Vale. No, yo no sé más de ahí. Había una especie de junta directiva que nombraba un CEO. Vale. Sí. Y cuando Nor, habían 7, The Board of Directors, habían 7 con él que dirigían todo. Para muchas cosas, por ejemplo, me imagino que si iban a comprar una sucursal allá en Japón, se reunía la junta y discutían, ¿verdad? Nor de vez en cuando buscaría apoyo con los de la junta. Pero que mucho de eso era
de mentirijilla, como dirían allá en Granada, porque él tenía la personalidad de... Sí, conservan la expresión de mentirijilla. Sí. Amigo. Sí. Y otras cosas más. Qué bien, me alegro mucho. Mira, allí en Granada venden unos, ¿cómo se llama? Con alfiler, pastelitos, unos pastelitos. No, era unos mariscos chiquititos. Camarones. Los caracoles. Caracoles. Con alfiler. Vale. Se sacaba acá, sí, esos son caracoles.